crimen de María José Estupiñán, de 22 años, ocurrido en Cúcuta, ha conmocionado al país. El asesinato de la joven universitaria quedó registrado en video justo cuando un sicario que se hacía pasar por domiciliario la llamó. Valeria Márquez, quien fue asesinada a tiros mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza. Familiares y amigos de la joven le dieron el último. Las imágenes que hemos visto todos hace menos de 24 horas realmente son escalofriantes. El asesino huyó en segundos, mientras tanto nadie pudo salvarle la vida. Se abrió el caso completo, la conexión mortal entre Valeria Márquez y María José Estupiñán. Y con él, un silencio largo, peligroso y oscuro empezó a romperse. Dos jóvenes, dos historias distintas, pero una misma tragedia. Valeria Márquez y María José Estupiñán fueron asesinadas brutalmente. Nadie quiso relacionarlas, nadie quiso hablar, hasta ahora. ¿Qué las unía? ¿Qué secreto compartían? ¿Por qué sus muertes ocurrieron con un patrón casi idéntico, como si fueran piezas de un mismo rompecabezas mortal? Durante mucho tiempo, las preguntas quedaron flotando en el aire. La gente susurraba, los medios apenas mencionaban lo evidente, y las redes se llenaban de homenajes, pero también de miedo. Algo no encajaba. Dos mujeres jóvenes queridas por su comunidad, influyentes, activas, con sueños y metas claras, fueron arrancadas del mundo sin explicación convincente. Detrás de sus sonrisas había algo más. Una historia no contada, una conexión que parecía invisible, pero que ahora, pieza por pieza, empieza a revelarse. Porque lo que parecía un crimen aislado, tal vez no lo fue. Tal vez ambas sabían algo. Tal vez ambas estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. O tal vez, alguien quería callarlas para siempre. Hoy se abre este caso, y con él, la verdad comienza a salir a la luz. Una verdad que podría incomodar a muchos. Una verdad que podría explicar por qué Valeria y María José, dos vidas tan distintas, terminaron con un destino trágicamente parecido. Esta es la historia que nadie se atrevió a contar, hasta ahora. 2 días después de la muerte de Valeria Márquez, el 15 de mayo de 2025, a las 10:15 de la mañana, María José Estupiñán, una influencer colombiana de 22 años, fue asesinada frente a su residencia en el barrio El Bosque de Cúcuta, Colombia. Un hombre disfrazado de repartidor se acercó a su casa con un supuesto paquete y, al abrir la puerta, le disparó en el rostro. María José fue trasladada al hospital, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Ambos crímenes comparten un patrón inquietante. Las víctimas eran jóvenes influencers, activas en redes sociales, y fueron asesinadas por hombres que se hicieron pasar por repartidores o mensajeros, utilizando la entrega de un regalo como señuelo para acercarse a ellas. Además, ambas habían recibido amenazas previas y habían expresado temores sobre su seguridad. En el caso de Valeria Márquez, se sabe que había expresado sospechas sobre un regalo costoso que estaba por recibir y comentó: "Yo creo que ya me voy a ir", lo que generó preocupación entre sus seguidores. Por su parte, María José Estupiñán había denunciado violencia intrafamiliar desde 2018 y, un día antes de su asesinato, un juez había fallado a su favor, ordenando a su expareja pagar una indemnización. Sin embargo, continuaba sufriendo acoso y no contaba con la protección necesaria. Las similitudes entre ambos casos han generado preocupación y han llevado a las autoridades a investigar posibles conexiones entre los crímenes. Aunque ocurrieron en países diferentes, el modus operandi y las circunstancias sugieren la posibilidad de una red criminal que opera en la región, apuntando a mujeres jóvenes con presencia en redes sociales. En resumen, la conexión entre Valeria Márquez y María José Estupiñán radica en las similitudes de sus asesinatos. Ambas eran influencers jóvenes, activas en redes sociales, que fueron asesinadas por hombres que se hicieron pasar por repartidores, utilizando la entrega de un regalo como señuelo. Ambas habían recibido amenazas previas y habían expresado temores sobre su seguridad. Estos patrones sugieren la posibilidad de una red criminal que opera en la región, apuntando a mujeres jóvenes con presencia en redes sociales.
El 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez, una influencer mexicana de 23 años, fue asesinada durante una transmisión en vivo en su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco. Un hombre ingresó al establecimiento, le entregó un peluche y un café, y luego le disparó en el rostro y el tórax causándole la muerte inmediata. El ataque fue presenciado por más de 15,000 personas que seguían su transmisión en TikTok. Las muertes de Valeria Márquez y María José Estupiñán no solo conmocionaron por la brutalidad de los hechos, sino también por las conexiones y similitudes que emergen al analizar sus círculos cercanos y las circunstancias que rodearon sus asesinatos. Valeria Márquez, influencer mexicana de 23 años, era conocida por su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco. Durante la transmisión en la que fue asesinada, su amiga y empleada, identificada como Erika, fue quien apagó la transmisión tras el ataque. La reacción de Erika ha sido objeto de especulación en redes sociales, aunque no se ha confirmado ninguna implicación oficial. Por otro lado, María José Estupiñán, influencer colombiana de 22 años, conocida en redes como La Mona, fue asesinada frente a su residencia en Cúcuta. Aunque se ha mencionado que tenía amigas cercanas, no se han divulgado detalles específicos sobre sus empleadas o amigas en relación con el caso. En ambos casos, las exparejas de las influencers han sido objeto de investigación. Valeria Márquez había expresado temores sobre su exnovio, identificado como Ricardo Ruiz, quien presuntamente tenía vínculos con el crimen organizado. Antes de su muerte, Valeria había denunciado amenazas por parte de su expareja. María José Estupiñán había denunciado violencia intrafamiliar desde 2018. Un día antes de su asesinato, un juez había fallado a su favor, ordenando a su expareja pagar una indemnización. Sin embargo, continuaba sufriendo acoso y no contaba con la protección necesaria. Las similitudes en los asesinatos de ambas influencers han llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de un patrón o incluso la existencia de una red criminal que opera en la región, apuntando a mujeres jóvenes con presencia en redes sociales. Ambas víctimas fueron asesinadas por hombres que se hicieron pasar por repartidores, utilizando la entrega de un regalo como señuelo para acercarse a ellas. Aunque no se ha confirmado la existencia de una red criminal específica detrás de estos asesinatos, las autoridades continúan investigando las posibles conexiones entre los casos y los vínculos de las víctimas con personas involucradas en actividades delictivas. Las muertes de Valeria Márquez y María José Estupiñán revelan las sombras que pueden ocultarse detrás del brillo de las redes sociales. Las conexiones con exparejas violentas, las amenazas previas y los patrones similares en los asesinatos apuntan a la necesidad de una investigación profunda y coordinada entre las autoridades de México y Colombia para esclarecer estos crímenes y prevenir futuros casos similares. Las similitudes entre ambos crímenes han llevado a las autoridades a investigar posibles conexiones entre ellos. Ambos casos están siendo tratados como feminicidios y se han identificado patrones similares en la ejecución de los asesinatos, como el uso de un supuesto regalo para acercarse a las víctimas y la participación de hombres que se hicieron pasar por repartidores. En el caso de Valeria Márquez, las investigaciones han señalado a varias personas cercanas a ella. Una de ellas es su exnovio, identificado como Ricardo Ruiz, alias El Tripa, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Se ha informado que Valeria había expresado temores sobre su expareja antes de su asesinato. Otra persona de interés es Vivian Torres, mejor amiga de Valeria y también influencer. Se ha reportado que Vivian compartió un mensaje en redes sociales poco antes del asesinato de Valeria, lo que ha generado sospechas sobre su posible implicación. Asimismo, Erika, empleada y amiga de Valeria, ha sido señalada por una testigo como la presunta autora del disparo que acabó con la vida de la influencer. La abogada de Erika ha declarado que su clienta estaba en estado de shock y ha pedido empatía y respeto hacia ella.
En cuanto a María José Estupiñán, se ha informado que había denunciado violencia intrafamiliar desde 2018 y que recientemente había obtenido una indemnización judicial. Las autoridades sospechan que su asesinato podría estar relacionado con su exnovio, quien está siendo investigado como principal sospechoso. Las autoridades están analizando las agendas, amistades y contactos telefónicos de ambas víctimas en busca de conexiones. Se ha especulado sobre la posible existencia de una red criminal que opera en ambos países y que podría estar detrás de estos asesinatos. Sin embargo, hasta el momento no se han realizado capturas y las investigaciones continúan en curso. Hoy sus tumbas están selladas. Sus nombres, sin embargo, no se han apagado con el eco de los disparos ni con las lágrimas que bañaron sus despedidas. Al contrario, Valeria Márquez y María José Estupiñán viven en la memoria colectiva como símbolos de una verdad que aún no ha sido completamente revelada. Porque cuando se intenta enterrar la verdad junto con los cuerpos, siempre hay algo que resurge, algo que grita desde el silencio: justicia. Valeria tenía 23 años, María José, 22. Dos jóvenes, dos países, dos vidas distintas, pero unidas en un mismo final. Un feminicidio que ha estremecido a toda Latinoamérica. Ambas eran mujeres con presencia pública, activas en redes sociales, queridas por sus seguidores y también acosadas por sombras que crecían detrás de sus pantallas. Murieron con apenas 48 horas de diferencia, bajo un patrón que no deja de inquietar: un regalo, un asesino disfrazado, una ejecución calculada. Las autoridades, tras semanas de investigaciones, encontraron que no solo compartían el trágico destino. Había conexiones en sus agendas, en sus amistades, en los teléfonos. Los contactos que ambas guardaban en común apuntaban a un nombre aún no revelado por la policía, pero que se perfila como la pieza clave en este rompecabezas. Se habla de un personaje con vínculos en redes ilegales, un hombre de poder, probablemente vinculado a negocios ilícitos, al que ambas conocían directa o indirectamente. Este personaje sería el nexo entre dos crímenes que, por su violencia y sincronía, parecen formar parte de un plan mayor. Un plan diseñado para silenciar, para cortar de raíz cualquier amenaza que pudiera revelar verdades incómodas. ¿Pero qué sabían Valeria y María José? ¿Qué secretos guardaban que las convirtieron en blanco? Hay indicios de que ambas tenían información sensible. Quizás algo relacionado con redes de explotación, corrupción o manipulación en el mundo del entretenimiento digital. Lo que parecía una simple coincidencia terminó convirtiéndose en un misterio que muchos aún no logran comprender. Dos jóvenes, bellas, carismáticas y queridas por miles de seguidores en redes sociales, encontraron un final similar, trágico y prematuro. Valeria Márquez y María José Estupiñán no solo compartieron una vida digital llena de admiradores, sino también un destino oscuro marcado por la tristeza, el miedo, y quizá algo más. Ambas fueron encontradas sin vida en circunstancias que han estremecido a sus comunidades y provocado una oleada de teorías, sospechas y sobre todo, dolor. Todo comenzó con mensajes, publicaciones, transmisiones en vivo que a simple vista parecían normales, pero que ahora, tras su muerte, cobran un nuevo significado. El vídeo comienza con una recopilación de estas señales. Se muestra a Valeria Márquez en una transmisión donde, de forma nerviosa y con una sonrisa forzada, dice: «Me quedé preocupada, ¿me iban a levantar o qué?». Este fragmento, que en su momento no generó mayor atención, ahora es analizado por miles de personas como una advertencia silenciosa. Valeria tenía miedo, lo dejaba ver entre líneas, pero no se atrevía a decirlo directamente. Por otro lado, María José Estupiñán también mostraba señales. Sus publicaciones recientes estaban cargadas de tristeza. En una de ellas escribió: «Ya no le encuentro sentido a nada. Hoy desperté cansada de la vida». Nadie lo notó en su momento. Nadie imaginó que esas frases podían ser gritos de auxilio. Y es aquí donde aparece un nombre clave, Clara M. En el vídeo se lee un mensaje que ella publicó tras la muerte de las jóvenes. Ellas se sentían obligadas a hacer cosas que no querían, pero no podían decir nada por miedo. Este mensaje encendió las alarmas.
¿Qué clase de cosas estaban obligadas a hacer? ¿Quién o qué las presionaba? ¿Por qué no podían hablar? Había alguien detrás de su sufrimiento. En las investigaciones se dice que podría haber una conexión más profunda entre ambas, más allá de su fama en redes. Quizá pertenecían al mismo entorno, a un círculo donde la apariencia era todo y el silencio una norma. Ambas chicas tenían perfiles similares, influencers jóvenes con gran cantidad de seguidores, promotoras de estilo de vida, moda, belleza. Ambas también comenzaron a comportarse de forma extraña en los días previos a su muerte. Alejamientos, mensajes crípticos, actitudes nerviosas. En las investigaciones se dice que quizás sus vidas estuvieron marcadas por un entorno que les exigía aparentar felicidad, éxito y plenitud, mientras en realidad vivían presionadas, tristes o incluso amenazadas. ¿Por qué nadie las ayudó? ¿Quiénes sabían lo que vivían? ¿Por qué nadie habló a tiempo? Y es que el mensaje de Clara M parece no ser el único. Al parecer, otras personas también han comenzado a hablar, pero lo hacen de manera anónima como si el miedo siguiera presente. Quizás algo que vieron, que grabaron, que nunca llegaron a publicar. Sus redes sociales, ahora silenciadas, están siendo analizadas por expertos en búsqueda de pistas, pero muchas publicaciones ya habían sido borradas semanas antes de sus muertes. Casualidad, una fuente anónima, supuestamente cercana a la familia de una de las víctimas, reveló que ambas habían recibido advertencias. Mensajes codificados, amenazas disfrazadas de comentarios en sus perfiles, llamadas misteriosas de números desconocidos. María José incluso habría intentado mudarse antes de su asesinato, pero no tuvo tiempo. Valeria, por su parte, parecía haber intuido su destino, pues, en su último vídeo, entre bromas, llegó a decir, «Este puede ser mi último live». La sociedad, ahora despierta por el horror de estos casos, exige respuestas. No basta con encontrar al autor material, al que apretó el gatillo. El país entero, y más allá de sus fronteras, exige justicia completa, los autores intelectuales, los encubridores, los cómplices. Porque el feminicidio no es solo un crimen individual, es el reflejo de un sistema que ha normalizado el peligro de ser mujer. Hoy, sus tumbas están selladas, sí, pero los muros que intentaron construir para silenciar sus voces están cayendo. Porque Valeria y María José se han convertido en más que víctimas, son banderas de una lucha, símbolos de una generación que ya no calla. Se abrió el caso, y con él, también una herida profunda en el corazón de toda una sociedad. Una herida que sangra rabia, impotencia y dolor. Pero también, esperanza, porque la verdad, aunque intenten enterrarla, siempre encuentra una grieta para salir a la luz. Y tú que estás viendo este vídeo, no eres ajeno. Esta historia también es tuya. Porque mientras sigan matando a nuestras mujeres, ninguna historia está realmente cerrada. Porque el silencio, cuando se impone por la violencia, no es más que un grito esperando ser escuchado. Gracias por llegar hasta el final de esta historia que no solo es estremecedora, sino profundamente real. Te invito a que compartas este vídeo con tus amigos y familiares para que más personas conozcan el trasfondo de estos crímenes que no deben quedar impunes. Dale like, si este contenido te parece importante, y suscríbete al canal Secretos de Historia, donde cada semana revelamos los casos más impactantes, conmovedores y ocultos que marcan nuestro presente y pasado. Y por favor, comenta con respeto. Detrás de cada nombre hay una familia, un duelo, una vida que fue interrumpida injustamente. Hasta la próxima historia, y que la verdad nunca sea silenciada.